Vamos a dar un poquito como de introducción a lo que es la certificación, qué son las certificaciones de pronto para los que no lo conocen. Luego vamos a hablar de pues, el testing en videojuegos, cuáles son como los pormenores y el tema del testing en videojuegos, más y menos qué es, cómo se come. Vamos a hablar qué se puede probar en los videojuegos, retos que nosotros vivimos cuando estábamos presentando la certificación y consejos para preparar pues precisamente la misma basada en lo que vivimos, porque digamos que este proceso ahorita lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero digamos que nosotros llegamos a la certificación y nos encontramos con un montón de cosas y precisamente las queríamos plasmar acá para que de pronto a ustedes no les toque encontrarse con las mismas y puedan tener unas muy buenas posibilidades también como de acceder a esta certificación. Y finalmente, pues vamos a hablar de Q&A. Vamos a escuchar pues cuáles son sus preguntas y vamos a tratar de responder las mismas. Listo, entonces empecemos con el primer punto. Entonces empecemos a hablar como de la certificación. Entonces, chicos, la STQB es la International Software Testing Qualification Board, es básicamente la entidad que genera esta certificación de la cual vamos a hablar el día de hoy. Es una entidad que no solamente tiene esta, sino que tiene muchísimas otras certificaciones, todas orientadas al tema del testing. Y los que llevamos un tiempo trabajando como testers, trabajando como en este nicho de la calidad, sabemos que pues trae mucha información que es muy útil y nos ayuda en el día a día, nos guía en el día a día para nuestro trabajo. Listo. La certificación de la cual vamos a hablar se llama CT Game, que es básicamente Certified Tester Game. Se enfoca básicamente en los conceptos y en las skills necesarias para hacer pruebas de videojuegos. Esta certificación nace ah, básicamente viendo la necesidad del mercado y entendiendo que es que los juegos son un tipo de software muy específico que requiere un tipo de pruebas que si bien no se alejan de la realidad de lo que es el tester del día a día, tienen unos pormenores que hacen que sea importante estudiar cómo se hace pruebas a esto. Importante saber que un prerequisito para poder presentar este CT Game es tener la Certified Tester Foundation Level, que es la primera certificación que uno saca de parte del ISTQB. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, nosotros, Alejo y yo, teníamos una versión que es anterior a la versión actual, que creo que es la 4. En este momento, si ustedes tienen la 4, la 3, las anteriores del CTFL, igualmente sirven para poder presentar la certificación. Listo. Entonces, eso es un poquito de contexto. Si tienen alguna duda, lo podemos ver después. Entonces, vamos a ver, ya ahora sí, qué es el testing de videojuegos. Listo, y como todos se metieron, o por la razón en la que todos se inscribieron a la charla, pues esta charla va de probar videojuegos, ¿cierto? Pero hay algo que nosotros tenemos que tener muy en claro y es saber cuál es la diferencia entre probar y jugar un videojuego. Esta diferencia principalmente yace en el mindset a la hora de jugar el videojuego. Porque un usuario normal o casual, un jugador, piensa cuando está jugando un videojuego en, bueno, ¿cómo voy a derrotar a mis enemigos, a mis oponentes? ¿Cómo voy a resolver este rompecabezas, este puzzle? ¿Cómo voy a llegar a las plataformas? ¿Y cómo paso el nivel? Y, simplemente eso, va a disfrutar la experiencia del juego. Evidentemente, un tester, por el otro lado, juega el juego, pero el approach es totalmente distinto, porque él no juega para disfrutar como esta experiencia, obviamente la disfruta, pero no con el mismo objetivo didáctico, sino más bien para intentar ver cómo puede romper el juego, cómo puede romper el nivel. Entonces, en otras palabras, un tester tiene que repetir muchas veces un flujo o un nivel con el objetivo de poder encontrar posibles comportamientos no esperados o posibles fallos como bugs o defectos para documentarlos y reportarlos y de esa manera que el equipo de desarrollo los pueda resolver. Para esto hay que tener en cuenta
que el tester va a tener acceso a muchos documentos y artefactos relacionados con el diseño del juego como tal. Estos nos dicen cuál es la intención que tiene el juego, o sea, es decir, cómo debe ser jugado el juego. El juego le plantea a un jugador que tiene que ir del punto A al punto B por cierto camino estipulado. Nosotros como tester ya sabemos ese camino desde el inicio. Entonces ahí entran conceptos muy bacanos como el de negative testing, que es donde tenemos el objetivo de encontrar una manera atípica de llegar a ese punto B. Es decir, intentar no ir por las reglas o por el camino que nos propone el juego, sino ver cómo se puede llegar de otra manera. ¿Esto para qué? Para evitar que los jugadores puedan tomar esos caminos alternativos. Es decir, nuestro deber como tester es asegurar que el camino ideado por el diseñador del juego o por el juego como tal no pueda ser evitado y que los jugadores tengan que respetar ese path creado por el diseñador. Aunque esto pueda llegar a ser monótono porque sí se repite mucho los flujos o los niveles, de otra manera para los testers o para nosotros es divertido porque nosotros hallamos una gran satisfacción a la hora de encontrar un bug que no va a llegar hasta el usuario final. Y quizás eso también es una manera de jugar y de disfrutar el juego. Eh, Además, pues ya les voy a contar un poquito como de la diferencia entre el ciclo de vida de desarrollo de un videojuego con un software tradicional. Aunque el libro eh, nos define a muy grandes rasgos cuál es el ciclo de vida de un videojuego, pues nos dice que se divide en tres etapas, en preproducción, producción y postproducción. Yo como que me tomé la labor de asociar el ciclo de vida de un software tradicional, aunque, ojo, un videojuego es un software, con algunas diferencias. Pero yo me tomé como el atrevimiento de hacer como el flujo y como para que podamos asociarlo como al software tradicional. Y en resumen, pues vemos que los juegos son un software, pero es un software muy complejo que abarca muchas disciplinas y muchos profesionales. Entonces necesita como ciertas etapas o cambios, pero en realidad es algo muy parecido. Entonces podemos ver que en la etapa de preproducción va desde la etapa más temprana del software, es decir, desde donde se idea la idea, pues donde se genera la idea, mejor dicho, desde donde se planea esta idea, cómo se va a implementar y luego cómo se diseña esa solución. Luego en la etapa de producción ya vendría siendo cuando se está creando el producto como tal. Eh, de hecho, pues como en los videojuegos, pues en el ciclo del videojuego hay etapas muy únicas que serían la alfa y la beta. La alfa se trata que sea un prototipo funcional muy avanzado del producto que vamos a entregar y la beta ya es una versión muy similar a la final, pero se saca un poco antes para que los usuarios las prueben y obtener feedback y como la aprobación de estos mismos. Eso es lo que nosotros podríamos venir hablando como un User Acceptance Testing. Y bueno, por último ya viene la etapa de postproducción, que tiene que ver con el lanzamiento y el mantenimiento del videojuego. Y bueno, pues ya no es como que el videojuego muera, pues, o el desarrollo muera en la etapa de mantenimiento, sino que en esta etapa de mantenimiento ya empezamos otra vez a volver a empezar. Es un proceso totalmente cíclico, porque se van a sacar nuevas versiones, nuevos parches, nuevas funcionalidades, nuevo contenido para el juego. Y entonces, bueno, aunque sea muy explícito, ustedes se preguntarán, bueno, entonces los testers solo estamos en la parte de pruebas. Y bueno, no exclusivamente. Porque en los últimos años se ha venido popularizando mucho tener un acercamiento un poquito más left shift, que hace referencia a que los testers podemos empezar a probar desde la etapa de preproducción, es decir, a analizar los requisitos, los documentos, con el objetivo de poder encontrar pues, malos entendidos, tareas confusas, requisitos mal especificados. Y pues si hacemos testing desde una etapa más temprana, es mucho más barato en cuestiones de dinero y de tiempo solucionar esos problemas. Entonces no se queden como que nosotros solo vamos en la parte de pruebas, sino que nosotros somos, o sea, estamos en todas las etapas metidos y siempre tenemos artefactos que revisar y siempre tenemos documentos que validar. Eh, y ya Listo. pues eso.
Ya podríamos continuar como a ver un poco más sobre las características como específicas de los videojuegos o del software de videojuegos. Bueno, como lo mencionó Alejo, el testing de videojuegos, pues es destina un software, ¿cierto? Pero no es un software, digamos, tradicional, en el sentido que no es lo mismo que manejar como una hoja de cálculo, manejar un editor de texto, o de pronto otro tipo de aplicativos que, digamos, apelan a otras necesidades de las personas. Los videojuegos son un software que apela, digamos, como no a su, o sea, obviamente sí a ser funcionales, pero también apelan a otras necesidades, digamos, de las personas o otros objetivos que buscan las personas, como lo es divertirse. Entonces, como el testing de videojuegos conlleva características diferentes a otros tipos de software, pues vamos a analizar cuáles son algunas de esas. Entonces, la primera, que pues, y una de las más grandes, es que el testing de videojuegos tiene riesgos específicos. Ya lo mencionamos, los videojuegos son softwares como por definición muy diferentes a los softwares tipo hoja de cálculo. Entonces, digamos, por ejemplo, en una hoja de cálculo uno no tiene que competir con alguien más. Eso es un buen ejemplo. Un ejemplo de un riesgo específico es una ventaja injusta o no esperada dentro del videojuego. ¿Qué quiere decir? Digamos, encontrar una parte en un juego donde hay que derrotar a un oponente, donde yo puedo fácilmente vencer al oponente, pero el oponente no me puede, digamos, atacar a mí. No sé, voy a poner un ejemplo. Estamos en un juego tipo Halo. Estamos parados en una parte donde yo le puedo disparar al oponente fácilmente, pero el oponente nunca me va a poder ni siquiera ver a mí. Ese tipo de ventajas injustas son riesgos específicos en los videojuegos y pueden ser más graves de lo que pensamos, porque por ejemplo hay juegos que no solamente conllevan la diversión, sino por ejemplo ganancias económicas y pues que haya ventajas injustas dentro de este tipo de juegos, claramente rompe con lo que esperan los jugadores y puede influir como en el éxito del videojuego. Otra cosa importante es los factores de éxito de los videojuegos. Un videojuego, a diferencia de un software normal, no se basa como en qué tan útil, bueno, sí, qué tan útil puede ser el videojuego para la persona. O sea, una hoja de cálculo, si yo puedo hacer mis cálculos, yo puedo escribirla, puedo usar bien, eh, yo la uso, claro, porque me sirve. Un videojuego no solamente es porque me sirva, sino porque me interese, porque me atraiga, porque me enganche. Entonces, un juego se basa en respuestas mucho más subjetivas y emocionales que otros softwares. O sea, yo no veo a una persona diciendo me lloré con Word. No. Pues a cambio en un videojuego yo puedo decir, no, venga, hay juegos que de verdad tienen una historia y tienen una dinámica tan fuerte que es básicamente como hacer una inmersión dentro de una película o dentro de un mundo y pueden llevar a que las personas tengan como relaciones más fuertes o conexiones más fuertes con el videojuego. Y un juego que logra mantener esto durante toda su ejecución es un juego que suele ser exitoso. Otra característica muy única es que son multiplataformas y yo sé, o sea, una hoja de cálculo puede ser multiplataforma, o sea, yo la puedo tener en un dispositivo Apple, yo la puedo tener en mi celular, yo la puedo tener en mi dispositivo Windows, pero no es lo mismo. Un videojuego puede estar en consolas como Nintendo, puede estar en PlayStation, puede estar en Xbox, puede estar en PC, puede publicarse en Steam, puede publicarse en Epic. Hay una gran cantidad de, digamos, plataformas en donde los videojuegos pueden correr. Y como cada una de estas plataformas tiene características muy únicas, hay que probar que el videojuego se acople bien a cada una de las plataformas para que de pronto un juego que funciona bien en una plataforma como lo es un PC no corra bien en una plataforma como lo es un Nintendo Switch. Asimismo, los diferentes creadores de las plataformas tienen diferentes requisitos para que el juego pueda ser publicado. Entonces, si un juego no es publicado con los requisitos necesarios dado por Nintendo, el juego no puede correr en Nintendo. Y esto es un riesgo y es un factor que se tiene que tener en consideración a la hora de hacerle pruebas. Otra característica bastante única es, digamos, el manejo del riesgo. El manejo del riesgo, esto puede ser un poquito más similar a otro tipo de softwares, pero el manejo de riesgo
al haber tantas posibles interacciones, y por ejemplo, si vemos un juego AAA, la cantidad de interacciones que puede tener uno en un solo ambiente son tantas que hay que tratar de agrupar los riesgos. Y agrupar los riesgos y poderlos, digamos, enfrentar como equipo o, pues, o como un grupo nos permite enfrentarlos todos. Pero son demasiado grandes, inclusive más grandes que muchos otros tipos de software. Bueno, entonces todo esto nos lleva a la pregunta de ¿qué se puede probar en un videojuego? Pues ahora Sas nos acaba de explicar que un videojuego es un software como tal, pero es un software muy complejo que involucra muchos otros roles y muchas disciplinas, como pueden ser arte, sonido, interpretación, etcétera. O sea, un juego es algo, es un software, pero es un software muy complejo. Y vamos a empezar por explicar como los componentes principales de un juego, empezando por los gráficos y a su vez explicando un poquito y hablando un poquito sobre el testing gráfico. Entonces, los gráficos en los videojuegos juegan un papel crucial como para darle forma a la experiencia visual del juego, ya que de ellos, es decir, los gráficos, dependen capturar la atención del usuario y eh, se crea una atmósfera para tener un alto nivel de inmersión en el jugador. No sé si hay alguien de otro país, pero aquí en Colombia se dice mucho, no sé si tengan este dicho, que todo entra por los ojos, o lo primero que entra es por los ojos. Y es verdad, cuando el primer acercamiento que tiene un jugador con un videojuego es por medio de su nivel gráfico. Y como lo habíamos hablado, como Sebas lo dijo, la opinión de los jugadores es muy subjetiva. Y esta impresión juega un rol crítico en el éxito como de nuestro proyecto, de nuestro videojuego. Y digamos que no quiero que me malinterpreten como de que el nivel gráfico es como el último juego con los gráficos 3D de última generación es el mejor juego. No, me refiero a que el arte y los gráficos juegan un papel clave para el éxito del mismo. No se juzga por el nivel de los gráficos o porque todos los juegos 3D son los mejores. No. Eh, bueno, y ya entrando con la parte de los gráficos, pues tenemos que saber que independientemente que el juego sea de celular, de consola, de lo que sea, todos son gráficos, o sea, tiene un sinnúmero de gráficos y nosotros como tester de videojuegos tenemos que realizar pruebas y validaciones sobre los mismos. Se validan muy parecido como el software tradicional o con el testing tradicional, se pueden validar a nivel de componente, probando los componentes de manera isolada a nivel de integración, que es cómo se comportan estos componentes entre sí, y luego a nivel de sistema, que ya podría ser como en términos de videojuegos, como ver la combinación de todos estos elementos en un escenario que vendría siendo un nivel. Entonces, digamos que miremos ahora los gráficos, como cuáles son los componentes gráficos de un videojuego, porque incluso entre ellos se diferencian. Entonces, primero tenemos los modelos. Los modelos es es una cosa que hace referencia a un objeto gráfico, ya sean, pueden ser 2D, 3D o CGI, que CGI pues sigue siendo 3D, pero son imágenes generadas por computadora, que aunque son 3D, pues son creadas por simuladores y pues no tienen tanta interacción, pero también cuenta como un modelo. Luego tenemos las texturas, que es básicamente una imagen que se aplica a la superficie de un objeto para darle detalles visuales, ya sean color, textura, relieve, etc. Bueno, ahora vamos con las colisiones. Las colisiones es simplemente el atributo responsable para que un objeto pueda chocar con otros. Es decir, el que le da una forma rígida a un objeto para que no pueda atravesar a través de otros, por ejemplo, una pared o que cuando toca otro objeto haya algún tipo de reacción y no puedan atravesarse entre sí. Luego pasaríamos como con las animaciones, que es el proceso por medio del cual nosotros creamos la ilusión de movimiento de una imagen con el objetivo pues de darle vida a nuestros personajes y a nuestros objetos y a sí, a los personajes de los videojuegos. Luego vendrían los efectos, que son elementos visuales que nos ayudan a tener una muy buena inmersión y hacen el juego más emocionante. Estos pueden ser el humo, el fuego, las explosiones, las partículas, etcétera. Y bueno, las luces, pues, como su nombre lo dice, pues vendrían siendo las fuentes de iluminación que pondríamos en escenas, en objetos, sí, en sus lugares específicos del nivel, pues como para crear, sí, para crear sombras y resaltar detalles
que el jugador vea y para hacerlo más realista e inmersivo, que al final del cabo queremos que el jugador esté muy concentrado y muy inmerso en nuestro juego. Entonces, ya que sabemos los elementos y que sabemos los componentes gráficos, vamos a ver algunos ejemplos de errores o de bugs de juegos que fueron liberados, o sea, no fueron en pruebas, sino que fueron liberados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un defecto en texturas. Este juego es el Assassin's Creed Odyssey. Y podemos ver que aunque el modelo está bien creado y se ve bien la forma como de un humano, si nos fijamos en la cara, podemos ver que no tiene piel. Aquí probablemente lo que pasa es que la textura de la piel no se está viendo correctamente. Este bug específicamente fue dentro de las cinemáticas, o sea, es decir, jugando el juego en el mundo abierto, podías estar totalmente, no parecía como que hubiese un problema con la piel. Pero en las cinemáticas la textura de la piel desaparecía. Y pues se ve gracioso, pues. Sin embargo, esto puede crear una mala imagen sobre los jugadores y afectar esta inversión que es tan importante para nosotros. Además, creo que vean a la izquierda que hay unos recuadros como un ajedrez rosado con negro. Normalmente esa es como digamos que la textura cuando hay falta de textura. Es decir, cuando no hay una textura añadida a un objeto, lo vemos de esta manera. Entonces, es muy normal ver en desarrollos muy tempranos, ver muchos objetos así a cuadros rosados y negros. Entonces, si ven alguna vez en un juego esto, ya saben que es porque esa textura no está cargando o no está funcionando. Aquí el segundo ejemplo que les traje como de efectos de gráficos es en las colisiones. Por ejemplo, aquí podemos ver que aunque el perro está por fuera de la casa, los colliders, o sea, las colisiones, no se están detectando, ya sea la del perro o la de la puerta, y da la imagen de que el perro está parcialmente adentro. Eso es un defecto. Para el juego creo que era el Fallout 4 y pues, aunque el perro está afuera, pues no debería ser. Y por último, pues les traje otro último ejemplo. Este es como el exponente en box y pues con este juego hubo mucho eh, refuelos, digámoslo así, o se movió, hubo mucha polémica porque este Cyberpunk salió con muchos defectos de salida y fue un juego muy caro, muy costoso. Y aquí lo que podemos ver en las animaciones, pues esto es un defecto en animación, y es que cuando el jugador tomó la moto, probablemente no había una animación de manejar la moto correctamente seteada y se vio de esta manera. Aquí podemos ver que el modelo está en una posición que, no, que en el desarrollo de videojuegos se llama la T-pose, que es la pose en T, que es como la posición base del modelo cuando no sabe qué hacer, pues como cuando crashea. Entonces, sí. Ah, bueno, y por último les traje un concepto que me pareció muy bacano, que nos lo presentaba el libro, que se llama el nivel de detalle, el level of detail, que es básicamente, pues esto no es un bug, acaba de resaltar, es simplemente un concepto que les quiero contar, que es básicamente que un objeto en el mundo, pues en el videojuego, tiene muchos modelos asociados a él. Y esos modelos, la diferencia es el número de polígonos que lo conforman. Es decir, ¿esto con qué objetivo? Esto es por términos de rendimiento. Es decir, cuando nosotros tenemos el objeto cerca y lo queremos ver de manera muy detallada, el objeto va a cargar con la mejor calidad que tenga, es decir, con el mayor número de polígonos posible. En cambio, si lo vemos muy lejos o quizás está detrás de nuestra cámara, pues estamos mirando hacia el frente y quizás está detrás, se va a mostrar con el menor número de polígonos porque no es necesario porque el jugador no le está mirando. Entonces esto es muy útil porque esto es una herramienta muy clave a la hora de mantener los fotogramas y el rendimiento correcto de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conejo en nuestras manos, lo vamos a ver muy bien definido. Pero si lo vemos en una montaña a 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, no sé, lo vamos a ver con el menor número de polígonos. Igual el jugador no se va a dar cuenta porque está muy lejos de él. Bueno, no. Listo, entonces ahora vamos a hablar como un poquito del audio, de los sonidos, que también es un otro elemento, además de los gráficos, muy importante en los videojuegos. ¿Esto por qué? ¿Por qué es tan importante? Eso es debido a que nosotros los humanos, cuando nosotros vemos una imagen y no escuchamos algo referente como a esa imagen, tenemos como una pequeña disonancia en el cerebro, ya que nosotros queremos activar como instintivamente la escucha y entonces cuando vemos una imagen que no tiene sonido, tenemos una percepción errónea de lo que está sucediendo. Por esto, el sonido es como
el acompañante perfecto de la imagen. Y es una parte muy importante de todos los videojuegos, porque esos nos meten en la atmósfera adecuada, como decimos nosotros, el mood adecuado. Mediante los sonidos nos podemos expresar, nos transmiten las emociones del personaje, nos transmiten la tensión, sí, la emoción del momento, por ejemplo, la tensión cuando estamos peleando contra un boss, contra un jefe. También los sonidos pueden ser útiles, nos pueden advertir del sonido, de que viene un enemigo, de que nos queda poco tiempo. Entonces el sonido es un complemento a la imagen y esto nos incrementa de una manera eh, muy amplia la inversión en el juego. Y al igual que en los gráficos, pues en los sonidos también vamos a tener ciertos componentes que se diferencian entre sí, empezando por la música. Bueno, volviendo un poco a lo del cerebro y eso, de pronto cuando ven la imagen de Zelda no se les viene como un poco la musiquita a la cabeza. Eso es porque una melodía repetitiva, o sea, la música es una melodía repetitiva que genera una respuesta emocional inconsciente en el cerebro. Entonces, es un elemento crucial que acompaña, que puede acompañar la acción, el ambiente, las emociones. Entonces, es clave a la hora de la inversión. Luego vienen los efectos, que serían las interacciones, los sonidos cuando tenemos interacciones con otros objetos, lo que hace que el mundo se sienta que el mundo está muy vivo y creíble. Por ejemplo, en un juego de suspenso, cuando abrimos una puerta y sentimos que la madera chirrea, o, o cuando, por ejemplo, el ejemplo que puse ahí, que es cuando Mario toma la seta y interactúa con ella y crece, ese sonido también, esa interacción nosotros la tenemos en la cabeza y ya como una explosión, etcétera. Bueno, otro de los elementos sería los sonidos de personaje o Foley, que son los mismos, son los sonidos que son creados por el mismo personaje. Quizás con un ejemplo es más fácil de explicar. Y por ejemplo, es como cuando vamos en un caballo y escuchamos el trote o el galope del caballo. Cuando estamos caminando en un piso de madera y escuchamos nuestras pisadas. También cuando quizás sprintamos y escuchamos nuestra propia respiración. Esos son elementos que, aunque sean pequeños, eh, ayudan mucho a que el jugador esté muy enganchado al juego. Bueno, otro de los elementos vendría siendo los diálogos o el speech, que al igual que en las películas, los personajes y los actores de voz generan unas interpretaciones muy, digamos que muy profesionales y pueden transmitirnos unos sentimientos y unas conexiones emocionales con el juego muy interesantes y estos son un elemento separado pues de nuestros componentes del sonido. Y por último tenemos los sonidos del ambiente, que esos sonidos vendrían siendo características que nos llevan como a una localización en específico. Es decir, si nuestro jugador está en una ciudad, digamos, marítima o en un puerto, que podamos escuchar las gaviotas, que podamos, o si estamos en una taberna, que escuchemos el murmullo de la gente, quizás los vasos chocando, la música. Es decir, son sonidos que nos llevan a un lugar en específico o en un bosque en la noche, que escuchemos un búho, no sé. Entonces, estos sonidos tienen una gran relación con el juego y tienen una conexión súper importante. Y ya para terminar como con los audios, hablemos un poquito de Vox. Los más clásicos es como que haya ausencia de sonido cuando debería sonar algo. Otro sería como que se reproduzca un sonido incorrecto cuando se haga una acción. Otro muy común es cuando normalmente las melodías y la música van en bucle y quizás cuando cambiamos de zona llega otra melodía, otra música y de pronto una se sobreponga sobre la otra o esté superpuesta. Entonces, ver que no creen disonancia ni malos sonidos para el usuario porque también a nivel de sonido se pueden tener sonidos muy altos, muy irritantes. Y bueno, y como el último ejemplo, como ya para cerrar, podría ser el audio, que podría ser básicamente cuando quizás tiramos un espadazo o hagamos una acción, esa acción suene algunos milisegundos o quizás segundos después, y eso como que, uy, no se ve tan bien. O quizás cuando vemos una cinemática y vemos los labios moverse y luego la voz sale como a los 2 segundos, eso pues le baja la calidad a lo que estamos jugando, a lo que estamos haciendo. Entonces, sí, es cuando se vea un poquito más corrido de lo que está sucediendo en la pantalla. Entonces, vamos también a hablar de lo que ya son las pruebas a los niveles. Entonces, yo sé que esto puede sonar muy intuitivo para muchos, los que ya llevan pues mucho tiempo jugando. Van a saber qué es un nivel, pero digamos que uno lo sabe de manera intuitiva
pero ya cuando uno empieza como a estudiar qué es un nivel como tal, se da cuenta que es un poco más complejo que eso que uno siente de manera intuitiva. Entonces, básicamente un nivel es un área dentro de un mundo virtual. Acá tengo una imagen, no sé cuántos de ustedes hayan jugado al Star Fox 64, pero aquí pues podemos ver que, por ejemplo, los que recuerdan el primer nivel es como una ciudad. Cuando vamos llegando ya a los últimos niveles, por ejemplo, estos que son Z, Y, X, son ya el espacio. Entonces en la ciudad hay edificios, en el espacio hay basura espacial y finalmente llegamos al último planeta que es como un planeta como tóxico, como corrompido, entonces como verde, como... Todos estos son diferentes niveles y son, si lo miramos de alguna manera, son partes diferentes de un mundo. Hagamos de cuenta ya como en otro juego, tipo un Zelda, en donde está el área del desierto, el área de la playa, el área del bosque, el área de la ciudad. Todos estos son diferentes niveles y tienen diferentes objetivos y componentes. Entonces, algo muy importante, chicos, es que el game level testing es similar al system testing. Aquí me voy a devolver un poquito como en temas. El system testing es cuando hablamos de que estamos probando un aplicativo como desde el lugar más externo que podemos probarlo. Es decir, cuando me acerco yo a un aplicativo de manera parecida a lo que lo hace un usuario. Obviamente con todo el conocimiento que tengo de testing, los documentos, toda la ideación del juego, todo el bagaje que llevo, no solamente de probar este videojuego, sino de probar otros. Todo esto se incorpora dentro del testing, pero digamos que el game level testing es donde probamos a ese nivel, como a decir, me parezco a un jugador. Y así como los otros elementos, como el gráfico y el sonido, pues el game level testing también tiene muchos componentes y hay muchos componentes que hacen parte de un nivel. Básicamente es todo lo que acabamos de hablar y un poquito más. Entonces, algunos componentes de un nivel pueden ser como el ambiente del juego. Entonces, como les mencionaba, en una, no sé, en el mundo acuático que haya pescaditos, que haya algas, en el mundo de la ciudad que haya edificios, que haya calles, que haya semáforos y los sonidos pues acompañantes, etcétera. Es el ambiente como tal, lo que pues digamos lo que genera como que este nivel sea ese nivel y de pronto no otro. Está la geometría estructural, que es básicamente ya como el esqueleto del nivel. Cuando se hace un nivel, se tira, digamos, unas grandes estructuras que son grises y son geometrías. Entonces, un rectángulo muy grande para el piso o para los edificios, un rectángulo y un triángulo para un árbol, muchos rectángulos para un carro y así. Eh, y esto suelen ser elementos físicos, entonces se ponen para poder permitir que el usuario se pare, pues que el jugador esté parado en el piso o que no se meta a un edificio pues por la pared. Está la iluminación, que la iluminación, como ya lo mencionó Alejo, es una parte muy importante, pues realmente son las diferentes fuentes de luz, pero entonces es muy diferente la iluminación de una ciudad o de un desierto al de una cueva. Entonces, en una ciudad, si estamos afuera, pues seguramente va a estar el sol y va a haber una luz y todo va a ser visible y van a haber sombras. Si estamos en una cueva, seguramente la única fuente de luz va a ser como la linterna o de pronto alguna habilidad del usuario, pues del jugador. eh, pero realmente no va a haber mucha luz y esto ayuda como a generar como lo que decíamos, el mood. Es muy diferente el mood de un lugar con muy poca luz a un lugar pues que es bien iluminado. Y esto también va acompañado del sonido. Entonces, lo mismo, en una ciudad, el sonido de los carros, la gente caminando, no sé, la interacción de la gente con la ciudad, en el bosque los animales, en la playa las olas, todo esto hace parte del nivel. Y finalmente viene la funcionalidad del juego, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero básicamente son todas estas acciones que podemos hacer, entonces interactuar con otros personajes, caminar, nadar, saltar, atacar, todas estas funcionalidades o cosas que no tienen que ver como tanto con las funcionalidades del jugador, sino por ejemplo que, no sé, que haya un nivel en donde baja algo y no nos permite pasar y vuelve y sube, vuelve a bajar y vuelve a sube, pues este movimiento que se genera es parte de la funcionalidad del juego. Los puntos de guardado son parte de la funcionalidad del juego, todos estos detalles que ya hacen parte como de la interacción con el videojuego. Y pues vamos a hablar entonces de los posibles errores en la creación de niveles. Entonces,
En la geometría podemos tener geometrías como incongruentes, por ejemplo, podemos tener como una geometría que digamos sea invisible, pero tenga un collider, entonces yo no pueda pasar a un lugar donde espere poder pasar, o una geometría como demasiado grande, por ejemplo, un edificio enorme que no tiene sentido de que sea tan grande en perspectiva pues del personaje. Hay lugares inaccesibles, estos pueden ser por muchos motivos, por errores de geometría o por ejemplo porque cuando uno está generando, pues uno hace el arte de un videojuego, pone una capa encima de, digamos que de estas geometrías para poder, digamos que no sea un rectángulo, sino que sea un árbol, y que el árbol, este nuevo modelo, ya sea más grande que el rectángulo, entonces no permita el paso de un jugador a una cueva que tiene que entrar para completar el nivel, cosas por el estilo. El gameplay complicado no habla tanto como de que el juego sea muy difícil, sino que habla más de que el juego no sea fácil de entender, que yo no pueda entender qué es lo que tengo que hacer, o por ejemplo, yo creo que esto pasaba mucho en los juegos de hace años, no me calculen la edad, pero cuando uno tenía como unas varillas, uno decía, ve, yo puedo como pasar por ahí, o uno veía como un cofre y uno decía, yo puedo coger ese cofre, y mentiras que no, que el cofre no existía ni siquiera, sino que era una imagen, o que yo no podía pasar pues por las varillas. La narrativa es algo bastante, digamos, explica muy bien solo. Digamos, estamos en una parte de un videojuego y nos cuentan la historia de un personaje y nos cuentan que tenemos que ir a salvarlo y cuando llegamos resulta que el personaje tenía un nombre diferente. Pues y que no era como, ay, era sorpresa, tiene un nombre diferente, sino más como de un error en la escritura del videojuego. Entonces esto hace que las personas pierdan la inmersión en el juego, genera esos momentos que uno dice como, venga, ¿qué pasó acá? O sea, yo no entiendo qué está pasando. La gente empieza a perder como el encanto que tiene por el juego. El balance del nivel de juego sí va con la dificultad, pero no va como que el juego en general sea muy difícil. O sea, no es como Dark Souls es muy difícil, entonces está mal balanceado. No, es más como un momento en el que el juego debe ser fácil y sea difícil, un momento en el que el juego sea difícil, deba ser difícil y es fácil. Entonces, ha pasado mucho que uno llega al final del juego, uno llega así súper preparado, con todas las habilidades, ya sabe hacer todo muy bien, y el último objetivo es facilísimo. La gente pierde la inmersión y eso puede arruinar como el desempeño de un videojuego a la hora de las ventas. O por ejemplo, que no sé, acabo de empezar un juego, entonces no tengo sino el palo y me aparece un dragón enorme y lo tengo, y sí o sí lo tengo que acabar. Digamos que allá ahí se generan dinámicas en las que los jugadores se desconectan de los videojuegos. Cambio en los códigos de color. Es algo muy sencillo y es que los juegos tratan de manejar códigos de color como para regenerar recordación en las funcionalidades del videojuego como tal. Entonces, digamos, todas las cajas de vida de un videojuego son rojas. Y yo llego y veo una caja roja y mentiras que no era la caja de vida, sino que era una caja que explotaba. Pero las cajas que explotaban eran verdes, pero esta era roja. Entonces acá el jugador queda también desconectado, seguramente con rabia. Y pues ya sabemos que las emociones generan como impactos positivos o negativos en el éxito de un videojuego. Y restricciones y convenciones inapropiadas son, por ejemplo, digamos, ustedes van por la calle y ven un letrero que dice pare, el típico letrero que dice pare, y mentiras que ustedes tenían que seguir, algo así. O por ejemplo, un letrero que dice, no sé, eh, prohibido fumar. Y resulta que en el lugar no está prohibido fumar, cosas así, pero dentro del ambiente de videojuego. Entonces, por ejemplo, una señal que diga por acá deberías pasar y no puedes pasar. Cosas así hacen que se pierda la inmersión en el videojuego. Aquí lo hace contar un poquito otra sección de los componentes de un videojuego y serían como los controles. Voy a acelerar un poquito porque creo que ya estamos un poquitos cortos de tiempo y todavía nos queda mucho contenido. Pero bueno, un controlador o un control, como le decimos nosotros, es simplemente un dispositivo de entrada que tiene una consola o el dispositivo donde estemos jugando. Eso puede ser para los juegos de simulador un volante, quizás una pistola de luz, la plataforma de baile de Just Dance, lo que sea. Puede ser cualquier dispositivo de entrada con el cual podamos jugar videojuegos. De hecho, ahora el dispositivo de entrada más famoso de todo el mundo es una pantalla táctil. ¿Por qué? Por los celulares. Entonces, en estas pruebas de los controles o sí, de los controles, tenemos bastante, unos approach o unos acercamientos a las pruebas
que debemos tener en cuenta. Primero y principal sería el funcional, es decir, que si tengo un control o un mando o un mouse y ratón como dispositivo de entrada, la funcional de la aplicación interactúe correctamente con el dispositivo conectado. Es decir, que si la X es para saltar, cuando la presione, salte, o que sí que el input esté llevando correctamente las instrucciones al videojuego y que sean reflejadas. A nivel de seguridad, se menciona más como de que el mando como tal no vaya a tener vulnerabilidades. Una vulnerabilidad como, digamos que, no sé, como las claves del GTA, que digamos, damos una, un orden específico de botones y abramos la consola del desarrollador o algo así. No, eso no podría ser. Entonces no podemos dejar que alguien acceda a eso, ¿cierto? Entonces, eh, no podemos, tenemos que cubrir todas las vulnerabilidades tecnológicas para que no vayan a hackear la consola o lo que sea. Luego, a nivel ergonómico, es como que nosotros como tester debemos ponerle atención como a las, a las convenciones anatómicas como convenientes para los jugadores. Es decir, como que si normalmente después de saltar tengo que atacar, como que el botón de salto y el de atacar no estén en una posición que no sea ergonómica o que me esté torciendo un dedo para poder meter un combo completo. Y bueno, también esta parte ergonómica va muy de la mano con la parte de accesibilidad y es como que el juego sea accesible para personas también con discapacidades, etcétera. Entonces, como que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Y por último, las de conformidad o de complicidad son relacionadas a lo que Sam mencionó, que hay que mantener las convenciones, aunque no es dentro del juego, sino más como a nivel de mando, que si normalmente el botón de continuar es con la A o con la X, que efectivamente se mantenga esa convención. Y bueno, ya como para revisar un poquito los bugs con respecto a los controles, pues podemos ver desde que hayan drivers mal configurados, que hayan incompatibilidades entre modelos. De pronto también se considera un bug de controles que no haya una especie como de ayuda de consejero o tutorial que nos diga cómo nos movemos, cómo se hacen las cosas en este juego. Y bueno, lo de las convenciones, etcétera, ¿no? Ya veo que no estamos corticos, entonces mejor vamos acelerando, pero solamente quiero que les quede como aprendizaje que también los controles es algo que los testers tenemos que prestarle atención a la hora de probar videojuegos. Listo, chicos. Entonces yo les voy a hablar de lo que es la localización. Entonces la localización básicamente es llevar el videojuego o llevar cualquier tipo de software o elemento a un lugar y que éste se adecue de manera adecuada. Aquí tengo un ejemplo que me parece muy chévere y es eh, pues para lo que nosotros era la Super Nintendo, cuando llegó, digamos, a Occidente, llegó con el nombre de Super Nintendo y con este control que vemos a la derecha, morado, con gris, pero en Japón la consola no se llamaba Super Nintendo, se llamaba Super Famicom de la compañía Nintendo y tenía otros colores. ¿Por qué se hacen este tipo de cosas? Para poder hacer que la consola llegue, digamos, de manera adecuada a su público objetivo. O sea, digamos, la persona que dijo, ve, vamos a cambiar los colores del control es porque sabemos que el control lo van a ver como más interesante con este patrón de colores las personas de Occidente que, por ejemplo, los colores que tenemos en el control del Super Famicom. Así sea la misma consola. Entonces, la localización es el proceso de llevar o hacer que algo, no solamente un software, eh, pueda ser regionalizado, que llegue a una región y se adecue bien a esta misma. Otro ejemplo que tengo, y volviendo otra vez como con el tema de Japón y Occidente, pues yo sé que muchos de ustedes conocerán a este personaje. Para nosotros llegó como Mega Man, pero en Japón se conoce como Rockman. Podemos ver que el logo es muy parecido, pues sigue siendo el mismo personaje, pero es un nombre muy diferente. ¿Qué pasó? La persona encargada del juego en Occidente dijo, Rockman no es un nombre que pueda sonar como interesante para este objetivo. De hecho, él decía que era un nombre como feo. Entonces, cambiémoslo a Mega Man. Y por eso es que nosotros conocemos a Mega Man, pero en Japón conocen a Rockman. Porque para ellos era como la asociación del personaje con el género musical, que es un género musical interesante.
Y también puede haber errores en localización. Y esto se dividen en varios aspectos. Entonces, la primera es aspectos técnicos. Y la más fácil de todas es decir, como lo que llamamos el garbled text o el mojiback, que básicamente es cuando un texto está en un encoding y tratarlo de mostrar en otro. Entonces pasan cosas como que el texto se ve feo, se ve como borroso, aparecen letras que no, pues, no esperábamos que aparecieran, como se ve en esta imagen de acá. También está la mala traducción. Entonces, una traducción no solamente tiene que ser como palabra por palabra traducido al otro idioma, sino que se entienda y además de que se entienda, sea bien recibido por la audiencia. Entonces, si vemos, por ejemplo, acá en este RPG, podemos ver que dice US Puni Bard. Claramente no sabemos qué le está diciendo, nos podemos hacer una idea, pero seguramente las personas que leyeron esto en inglés fueron como, ok, no entiendo mucho qué es lo que le quiere decir. Diferencia es que seguramente será un insulto, entonces que pusiéramos algo que cumpliera con las características legales de la zona, porque esto también es importante en la localización, pero que diera a entender que lo está insultando. Eh, Finalmente también está la mala adaptación cultural. Esta imagen no tiene nada de mala adaptación cultural, pero quiero hacer un ejemplo con esto y es, por ejemplo, en este juego, que en vez del sombrero típico japonés de samurái fuera, no sé, un sombrero volteado y en vez de esta ropa de paja fuera un poncho. Entonces ya empezaríamos a decir como de pronto trataron de adaptarlo culturalmente cuando no se debería. Y esto generaría una especie de error o bug. También quiero comentarles que un compañero de nosotros hizo anteriormente, Douglas Urrea, una charla muy interesante de localización por si la quieren revisar. Listo, y ahora vamos a hablar de lo que son las mecánicas del juego. Entonces, las mecánicas del juego son básicamente el corazón de todos los videojuegos. Básicamente eso que los jugadores van a hacer dentro del videojuego. Y se dividen en diferentes tipos. Entonces están las mecánicas del juego, que son las mecánicas que tienen que ver mucho como con el corazón del videojuego, valga la redundancia, como saltar, atacar, comprar, esquivar, en los juegos de pelea, golpear eh, o disparar, estas cosas que le dan la identidad al videojuego. Non-gameplay mechanics o mecánicas que no son de juego, son esas que si bien tienen como algo de interacción con el videojuego, pero realmente no son como tanto del videojuego. Y aquí tengo este ejemplo, pero realmente hagamos una idea más mental de cuando nosotros hacemos una compra dentro de un videojuego, el videojuego se tiene que conectar a un servidor y esa conexión al servidor se puede ver como una non-gameplay mechanic. Bueno, una cosa importante es que estas dos mecánicas se dividen es debido al nivel como de interacción que hay con el jugador. Las gameplay mechanics están explícitas para el jugador, las non-gameplay mechanics están escondidas o parcialmente escondidas. Tenemos entonces ya otro tipo de mecánicas que viene como en su importancia y son las core mechanics y las meta mechanics. Entonces las core mechanics son mecánicas que sin estas el juego deja de ser el mismo juego, le dan la identidad al juego. Les doy un ejemplo, aquí en el Mario Kart que no se pudiera hacer el ataque de Bowser contra Mario con la tortuga, el juego no sería el mismo. Pero, por ejemplo, si yo en un juego, voy a decir un Fortnite, no pudiera cambiar de skins o no pudiera cambiar el color a un personaje, pues digamos que el juego sigue siendo el mismo y estas son las metamecánicas. Las metamecánicas son mecánicas que de alguna manera pueden afectar el videojuego, pero no cambian su identidad, no son como el core o el núcleo de este videojuego. Y ya vamos a hablar de otro tipo de mecánicas que son, digamos, ya teniendo que ver con la arquitectura del videojuego. Entonces, las mecánicas de servidor son mecánicas que se ejecutan en el servidor. Las mecánicas del cliente son mecánicas que se ejecutan en la máquina local. Entonces, servidor puede ser, por ejemplo, el match de jugadores para una partida. Pero en client, por ejemplo, un juego de los viejitos en donde atacar, pues se hacía un cálculo dentro de la máquina y ya.
Y las client-server mechanics son esas mecánicas que son mezcladas. Entonces, por ejemplo, el ataque en un juego multijugador que tiene que viajar al servidor y luego regresar a la pantalla del otro jugador y hacer pues que la persona entienda cuál es la interacción. Ya para hablar un poco de los defectos de las mecánicas del juego, voy a usar esta imagen. Entonces hay varios tipos de mecánicas o de defectos en las mecánicas. Están los defectos funcionales. Entonces, básicamente es que la mecánica no funcione, simple y llanamente. O sea, por ejemplo, el ataque aquí de Bowser, que simplemente no haga daño o no funcione. Ni siquiera mueva al otro personaje, no haga nada. Que se haga la animación, pero que funcionalmente no sea apropiada. También está el de apropiado reconocimiento de la mecánica. Entonces, una mecánica no es exactamente, digamos, funciona, pero el jugador no puede entender que funcionó. Entonces, digamos, Bowser atacó, pero algo pase dentro de la pantalla que el jugador quede como, yo sí hice daño o no lo hice. Por ejemplo, que no tuviera el efecto, o que, por ejemplo, el otro personaje, Cloud, no retrocediera. Ese tipo de cosas darían a entender como, venga, pues no sé si esto sí pasó. Y ya está la efectividad de la mecánica en un ambiente. Entonces, cuando una mecánica no es efectiva en un ambiente, es sí se puede reconocer qué pasó, sí se puede ejecutar, pero no sirve dentro del ambiente. Entonces, voy a dar un ejemplo, que el ataque de Bowser fuera tan lento que nunca pudiera pegar, que fuera imposible golpear al otro jugador. En ese caso, hay un defecto en la efectividad de la mecánica en el ambiente. Y bueno, entonces ya vamos a pasar a otro de nuestros puntos principales y vamos a hablar de los retos de la certificación. Entonces, los retos de la certificación, cuando nosotros nos presentamos a la certificación, nos dimos cuenta de muchísimas cosas que, digamos, uno no está preparado, inclusive para los que presentaron la primera certificación, que es el Foundation Level. Y es que como esta certificación es tan nueva, porque es muy, muy nueva, digamos, tiene como ciertas características. Una de ellas es que hay poquitas fuentes de información. Nosotros, les voy a contar una anécdota, nosotros una vez compramos un curso, nos dimos cuenta pues que decía que era para la certificación y resulta que el curso no decía nada importante. Entonces hay muy pocas fuentes de información. El syllabus, como es tan nuevo, todavía no le falta algo. Digamos que tiene textos que todavía son muy confusos y es difícil a veces como entender, digamos, ciertas partes de esto. Por ejemplo, en localización se ve, en gameplay mechanics se ve, y en otros, yo diría, me atrevería a decir que en la gran mayoría de los capítulos hay algunos conceptos que son muy confusos, no porque sean confusos como tal, sino por la forma en la que están explicados. También pasa que algunas preguntas del examen son confusas, o sea, uno se encuentra con el examen, y ya enseguida les voy a contar otra anécdota, pero las preguntas, uno dice, no sé si tengo que responder A o B, no porque no entienda el concepto, sino porque no sé si es A o B realmente por la forma en la que está explicado. Entonces uno es como, se genera una confusión y digamos que para esto hay que tener como muy, muy, muy claro no solamente el examen, sino, pues los contenidos del examen, sino cómo es que el examen está estructurado. También hay un mock exam en la página y es muy útil, pero es muy diferente al examen real. El examen real es muchísimo más complejo. El examen mock es muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo de lo que uno cree. Entonces nos pasó, o por lo menos me pasó a mí, que llegué, hice el examen, hice el mock, solamente hay uno, lo hice por ahí 8 o 9 veces. Y dije, no, ya me lo sé de memoria, ya, pues ya si lo hago más no vale la pena. Y llega el examen real y yo dije, no tiene nada que ver la estructura y la complejidad de las preguntas y el tiempo que toma responder cada una de las preguntas era muy distinto. Agendar el examen puede ser confuso. Aquí solamente les quiero dar una advertencia o una recomendación y es que cuando estén agendando el examen, como nosotros lo agendamos por medios normalmente digitales, tengan mucho cuidado porque generalmente los entes certificadores están en otras zonas horarias o en otro y pues se generan ciertas confusiones, precisamente digamos que cosas de localización, porque uno no entiende bien cómo están las fechas, cómo están las horas, entonces hay que tener mucho cuidado. El tiempo del examen es corto. El mock exam hace parecer que el tiempo a uno le va a sobrar muchísimo tiempo,
pero realmente cuando uno está en el examen uno empieza a sentir en cierto punto que va lento. Entonces, digamos, ya enseguida vamos a ver algunas recomendaciones, pero que para que por favor cuando lo van a presentar tengan en cuenta que tienen que estar muy pendientes del tiempo. Y al ser una certificación muy nueva, aún cuenta con algunos problemas de traducción. Bueno, ahorita les Listo. voy a dar como unos consejitos como para que se preparen y pues también, pues si puedan, si les interesa, pues pasar la certificación. Entonces, primero vamos a ir con la sección de consejos y es que tomen el examen en inglés. Como mencionó Sebas, este examen es la primera edición que salió y tanto el syllabus como las preguntas del examen hemos encontrado como problemas de traducción, e incluso en inglés, porque creo, pues no, creo no, los que crearon el syllabus y el examen no son hablantes nativos de inglés, entonces no sé si hubo un problema de traducción, pero aún hay algunos textos que se contradicen y que son incongruentes, o sí, que son incorrectos, mejor dicho, y es mejor como, si en inglés está un poco mal traducido, no me esperaría español. Eh, bueno, también Sabas lo mencionó, que hay que revisar de manera muy cuidadosa el horario en el que se vaya a pedir, porque los contact centers generalmente están en Alemania o en Estados Unidos y las zonas horarias pueden jugarle una mala pasada a uno. Bueno, les recomiendo comprar el Second Chance o la segunda oportunidad porque son, pues es muy útil para, por si lo fallan la primera vez y no representa como un valor tan alto a añadirlo y en serio no es una certificación fácil. Y por último, les recomiendo pues que aunque Sas dijo que no es igual el examen, pero el syllabus pues o los contenidos sí tienen, con eso sí tienen que preparar porque de ahí es donde salen todas las preguntas. Entonces, no estaría el syllabus, el mock exam, pues, que es el examen de muestra, y por último estaría como la tabla con los tipos de pregunta y cuántas preguntas van a haber de tal capítulo, cuántas preguntas van a haber de otro capítulo, y bueno. Y por último, les voy a mostrar otro slide de consejos o de trucos. Y el primero sería, como les acabo de decir, hay un documento con la estructura del examen y esta estructura nos muestra que del capítulo 4 hay 8 preguntas, del capítulo 5 hay 2. Entonces, si se puede, hagan énfasis en estudiar los capítulos con más preguntas. Evidentemente, uno va a aprender de todo, pero generalmente hay capítulos que tienen una concentración de preguntas mucho más alta. Bueno, también les recomiendo estudiar con tiempo, no se confíen. El texto guía es corto, la verdad, creo que son 80 páginas y pues si le quitamos glosario, introducción y todo eso, en realidad de contenido son por ahí 75. Entonces uno dice, bueno, eso me lo leo en 2 semanas y puede ser fácil. La verdad es que tiene muchos conceptos y lo mejor es darle una primera leída y ya luego ver si lo agendas para volverlo a leer una segunda vez, porque tiene muchos conceptos y tiene, digamos que, mucha terminología muy específica referente a videojuegos. Bueno, mientras están presentando el examen, les recomiendo que limiten el tiempo como para responder cada pregunta, porque hay unas preguntas que son muy largas, de mucho contexto. O sea, le ponen un escenario de que tiene un juego con tal característica, pero son más de 20 renglones o incluso 2 o 3 párrafos de darle contexto a uno para responder una pregunta. Entonces, quizás si uno se queda mucho tiempo en una pregunta, puede que el tiempo no le dé, porque el tiempo sí se hace corto. Entonces, si pueden, hay opciones, entrando al punto 4, en las que uno puede marcar preguntas que no está seguro que puede pasar. Entonces, si ven una pregunta muy larga, usen el tiempo justo y necesario. No se tomen mucho tiempo ni se tomen 10 minutos de una pregunta porque si no, no les va a dar. Y bueno, también les recomiendo que si no son, pues hay una opción normalmente para tomar estos exámenes que si no son hablantes nativos del idioma, es decir, si no son hablantes nativos de inglés, pueden comprar un time extension, pues una extensión de tiempo, que son creo que son 15 minutos adicionales, pero se agradecen porque sí son muy útiles. Y pues ya depende como de con la empresa prestadora del examen, pues pueden tener notas o cosas así o simplemente un tablero en blanco, pero eso les puede servir para ir anotando apuntes o cosas, porque hay preguntas que en serio son muy largas, o sea, entonces esas son como las recomendaciones que les doy. Y bueno, ya con esto iríamos cerrando la charla. Los agradezco mucho
mucho a todos por sacar el tiempo de venir y bueno, ya sé que justo está acabando el día para Colombia, no sé si hay alguien de afuera, pero gracias por tomarse el tiempo y venir. Y bueno, veo que hay bastantes preguntas en el chat, entonces vamos a empezar a responderlas. Se hablaron de diferentes tipos de prueba, pero no mencionaron performance. ¿La certificación menciona algo de esto? Bueno, en los videojuegos hay, digamos que distintos tipos como de maneras de validar el performance. Una de estas podría ser, bueno, yo lo mencioné un poco y son la manera en que se renderizan los polígonos pues en el juego. Entonces, ver como nosotros tenemos un indicador que son los frames por segundo y es como la fluidez con el que la imagen se va moviendo. Por eso sería como más un performance como visual de los gráficos. Pero a su vez también hay un performance, como Sebas lo mencionó en las mecánicas, que puede ser como que el tiempo en el que se demora llegando una acción al servidor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una latencia que es el tiempo que toma entre que yo di el comando y se ejecutó en el servidor y volvió y lo vi. Entonces también por debajo se está llamando a un servicio de software, pues que sí, se está usando un servicio. Entonces se pueden medir las dos, se pueden medir tanto los tiempos de respuesta e incluso hacer load testing y pruebas de estrés para ver con cuántos usuarios se puede saturar un servicio, cuántas partidas pueden haber al mismo tiempo, pero también usualmente también se asocian las pruebas de performance, es ver cómo se maneja la imagen. Son dos cosas totalmente distintas, pero sí, sí se mencionan. Listo. Alejo, ¿me Eh, lees ¿Le tiro la que sigue? cualquiera o...? La que sigue, o sí, Ah, porque yo ok. no alcanzo a ver, como tengo aquí la ¿Cuá- presentación. ¿Cuánto tiempo se tiene de pruebas? Ya que normalmente hay muchos flujos a probar y el tiempo es un factor fundamental y creo que en gaming mucho más. Pues esto no se trata dentro de la certificación, ¿cierto? No nos dicen exactamente cuánto tiempo hay que, hay que tardarse haciendo pruebas. Todo depende mucho del proyecto generalmente. Habrá proyectos que duren años, entonces habrá tiempo de hacer proyectos por años, allá habrá proyectos que durarán poco. Sí, yo como para complementar un poco, pues eso también viene como del software tradicional y es que nosotros como tester tenemos que hacer valer como nuestro tiempo y nuestro trabajo. Entonces, es decir, en gaming, en la industria gaming, hay una cosa y es que los tiempos de lanzamiento suelen ser muy estáticos, o sea, no son negociables. Es este día y este día sale el juego porque hay muchos usuarios, hay un marketing y eso. Pero no, nosotros desde pruebas tenemos que decirles o expresar que nosotros necesitamos cierto tiempo para asegurar que eso no está funcionando de una manera incorrecta. Entonces, eso es como un tira y afloja, pero también se puede en el software tradicional. Solo que en gaming estas fechas son mucho más estrictas. Pero, a ver, igual también es como se maneja el equipo, pero sí se debe sacar un tiempo prudente para realizar pruebas. Pero es que y hay que tener en cuenta que un juego puede demorarse incluso años en salir. Entonces, bueno, listo. Bueno, esta si quieres la vale en voz alta y y si quieres la respondo yo. Tengo De una. experiencia en Cuba Manual en facturación electrónica. Quisiera iniciar el testing de videojuegos. ¿Por dónde empezar? Bueno, a ver, para o sea, me parece muy bacano que ya hayas tenido experiencia en facturación en QA manual. Sin embargo, ya depende como cuál es tu approach a los videojuegos y qué tanto sabes como de terminología y sí, cómo te acerques o tus conocimientos en realidad al desarrollo de videojuegos, porque además, o sea, como se habla de las pruebas de caja blanca, hay que saber muchos conceptos y muchas cosas específicas a los videojuegos. Pues quizás nosotros no sabemos cómo son los algoritmos de polígonos o cómo se toca virtualmente un collider con otro, pero digamos que sí hay que tener cierta experiencia o cierta percepción de los elementos y cómo se construyen entre estos. Entonces, para mí, si no tienes como mucho contexto, lo ideal sería que quizás empieces por aprender un poquito de desarrollo de videojuegos y que cojas un poquito de contexto sobre la terminología y cómo se mueve la industria, pues igual puede ser un proyecto, un dummy para ir aprendiendo y para ir conociendo y ya luego ver propuestas o incluso la certificación.
Si de pronto tienes la ISTQ, la normal, también puedes intentar la certificación. Pero siento que esta certificación necesitas más que todo como contexto de lo que se realiza. No sé si sabes tenga algo más para... No, 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 no. La verdad, yo también recomendaría mucho que si ya tiene la certificación, la Foundation, bueno, primero de todo, la Foundation es bastante útil y entonces también vale la pena sacarla si algo, pero que también si ya tiene contexto del mundo de videojuegos y pues una persona como decimos acá, está muy engomado con el tema, también le estudie la certificación y piense probarla, porque igualmente es una forma como de demostrar que tiene los conocimientos para poder acceder ya como a ese, digamos que a este nicho que habla del testing de videojuegos. Listo. Te leo otra. Sí. ¿Qué posibilidades hay de automatización de pruebas hay? Perdón, lo leí al revés. ¿Qué posibilidades de automatización de pruebas hay? Ok, bueno, nuevamente la certificación habla más como del tema de las pruebas manuales, ¿cierto? Como de los temas más generales, pero sí hay herramientas que permiten la automatización de ciertos procesos. Por ejemplo, hay herramientas que permiten, digamos que un personaje pase muchas veces por un mismo camino para ver cómo se comporta, como para poder repetir y de pronto no encontrar los bugs, como suele ser la automatización. Hay diferentes herramientas y básicamente cada consola o cada compañía tiene como una propietaria. Entonces, digamos, no te tengo la respuesta exacta de cuáles son los diferentes frameworks o lenguajes que tienes que usar, pero sí te puedo decir que existen las herramientas y que cada una de las compañías tiene una disponible para esto. Inclusive, algo que habla mucho de la certificación es que, por ejemplo, para poder hacer pruebas se usan consolas y las consolas tienen propiedades diferentes, como desbloqueadas para poder hacer este tipo de pruebas que son un poquito más especializadas, inclusive, por ejemplo, temas de performance, como lo mencionaba ahorita la pregunta de John. Sí, sí, en general no es como que haya un framework para todo, sino que eso es más referente o más específico al motor de videojuegos. Ahorita sé que hay posibilidades de hacerlo en el de Epic, que sería en Unreal Engine, que es uno de los más famosos. Normalmente digamos que si vemos la industria, pues o los juegos AAA, esos motores incluso no son hacia el público, o sea, son privados. Son Entonces privados. estas empresas lo hacen por su propia cuenta. Y por ejemplo en Unity es posible tener también unas pruebas a nivel de componente o más unitarias, pero sí es posible hacer automatizaciones. Quizás son distintas a las que nosotros conocemos como de UI, pero sí es posible tener suite de pruebas en los videojuegos. Bueno, voy a leer otra preguntita, pues ya cerrando eso. Utilizan metodologías ágiles como Scrum o Kanban y se maneja normalmente como se hace a nivel web. Bueno, pues sí se usan metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos, solo que con una pequeña diferencia y es que los desarrollos de videojuegos pueden tardar mucho, mucho más tiempo que un desarrollo tradicional. Es decir, bueno, y además que las entregas no se entrega como una iteración pequeña, sino que se entregan más como por prototipos y por MVPs. Entonces, normalmente los ciclos o las iteraciones suelen ser un poco más extensas para, sí, pues no suelen ser de pronto de 2 semanas. En 2 semanas a nivel de un videojuego no se alcanza a hacer mucho. Entonces pueden ser o sea, sí se usa una metodología ágil, pero son mucho más extensos los ciclos. Y por otro lado, es que los equipos suelen ser muy grandes, entonces también toca dividirlos para que cada uno pueda ir avanzando, digamos que en distintas cosas. Me refiero como en términos de un equipo como referente a la parte de arte, un equipo con referente a la parte de la lógica o de las reglas del juego, y etcétera. Pero sí se suele usar metodologías ágiles. Igual hay metodologías específicas también para videojuegos, para desarrollo de videojuegos, pero al menos en mi experiencia lo que yo he usado han sido metodologías ágiles y han funcionado correctamente. Bueno, te leo otra, Sebas. De ¿Qué una, de técnicas de una. casos de prueba son las más comunes a la hora del testing de videojuegos? Mm, pues yo te diría que realmente todo depende mucho. Las técnicas de casos de prueba, que yo te diga hay unas específicas para videojuegos, no tanto, pero te diría que las que conocemos como técnicas de valor límite,
Las más tradicionales pueden aplicar dependiendo de lo que estés haciendo, porque los videojuegos también comparten muchas características con los software generales. Entonces, por ejemplo, máquina de estados. Tú puedes tener un personaje, y hagamos el ejemplo mental de un personaje de un RPG que suele tener un montón de características, un montón de habilidades, un montón de artefactos. Cada uno de estos artefactos, cada una de estas características cambian el estado y las acciones que llevas también los cambian, cuánta vida. Entonces, la, es tratar de usar las técnicas que ya tenemos, las que ya conocemos, para poderlo, digamos, ejecutar en este nicho. Adicionalmente, pues también hay técnicas, también se pueden hacer pruebas a los gráficos, pruebas a los sonidos, y podemos ver que, digamos, por ejemplo, en los sonidos sería, por ejemplo, reproducir un sonido de manera no solamente un sonido dentro del contexto, sino un sonido solo para saber que tiene las características que tiene que tener. O por ejemplo, eso también es algo que se menciona y que es muy bacano, es que los sonidos tienen áreas. Entonces, saber que dentro de un área se escucha el sonido y se va, y mientras más cerca el objeto que lo emite, pues más duro debe sonar, y cuando sales del área ya no debería sonar. Cosas así. Y si lo vas viendo, esto se va acercando como a las técnicas un poco más tradicionales de los casos de prueba. Sí, ahí no tengo mucho más que aportar. Sé que se usan también muchas tablas de verdad para validar bastantes escenarios y sí, sí, se usan. No es mucho más diferente, solo que las herramientas son las que cambian más que todo. Y creo que la última que nos queda, igual si alguien quiere preguntar, hacer una pregunta y abrir el micrófono, puede hacerla. Y bueno, ¿qué tanto conocimiento debe tener el tester en desarrollo que le permita tener el conocimiento para saber cómo romper el flujo de un juego? Bueno, a ver, digamos que el conocimiento no tiene que ser tan necesario, pero igual funciona como en digamos, con el testing tradicional. Cuando uno es una persona con experiencia o como, bueno, sí, como técnica de testing de conocimiento basado en su experiencia, va a ser mucho más fácil saber dónde están los clústeres de errores o dónde están los errores más típicos y más comunes en un videojuego. Entonces, una vez vos ya sabes más o menos, o sabes, o tenés unas buenas bases en desarrollo de videojuegos, vas a saber como cuáles son los puntos más conflictivos o la lógica de cómo funcionan las cosas por detrás. Porque es un poco antiintuitivo muchas de las cosas en los videojuegos, porque uno lo asocia con el mundo real porque son muy parecidos, pero en realidad eso es un mundo virtual, ¿cierto? Entonces, digamos que el concepto del sonido, cómo viaja el sonido dentro de un computador si no hay cómo propagarlo, ¿cierto? Entonces, lo que decía Sebas, si vos sabes que el sonido se esparce solo en un área por medio de una caja que lo delimita, va a ser más fácil saber que, uy, suena aquí muy duro, es porque estoy muy cerca de la caja. Entonces, como tener esas bases y saber cómo funcionan las cosas un poquito por detrás, te va a ayudar a tener una mejor percepción de estos errores o de estos comportamientos. Entonces, diría que no es, o sea, que es muy necesario porque, pero tampoco es como que no se puede ir aprendiendo Imprescindible. sobre la marcha. Sí. Yo también quiero agregar algo ahí, Alejo, es que además de solamente el conocimiento técnico como de desarrollo de videojuegos, también conocimiento en videojuegos. O sea, es como cuando uno trabaja en un nicho, digamos, ahorita que hablábamos de facturación. Cuando uno trabaja mucho en un nicho, uno ya empieza a aprender mucho de cómo va, no solamente por debajo la tecnología, sino de cómo funciona el negocio. Lo mismo pasa con los videojuegos. Mientras más jugamos, mientras más conocemos del mundo de los videojuegos, más habilidades vamos a tener para poder saber, hey, de pronto esto no está bien, no tanto porque yo sepa cómo está hecho por debajo, sino porque yo como usuario no lo vería así. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere contarnos algo? ¿Les interesa la certificación? ¿Alguien la piensa hacer? Ujú. Cristian. Ah, bueno, Ah, estaba bueno, aplaudiendo, alzó la mano. chicos, se durmieron. Sí, no, no, listo, no, pues. No, chicos, listo. Entonces, Ah, dale, dale.
Yo no- Ahí tenemos una pregunta de Daniela. Daniela, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, pues yo jugaba antes mucho Xbox, me pasé pues para computador. Anteriormente pues todo eran discos comprados, ¿cierto? Y si ahí encontramos un bug, ¿qué pasaba? Lo que pasa es que anteriormente, bueno, Alejo, ¿la puedo tomar yo? No, pues ya hágale, hágale, tranquilo. Lo que pasa es que anteriormente los ciclos de desarrollo de videojuegos eran muy diferentes. Cuando había un bug en un juego que ya estaba, digamos, en producción, ya estaba el CD, pasaba algo muy curioso y es que el videojuego lo arreglaban, si era un bug muy grave, si no, pues decían al jugador le toca convivir con él, ya le tocó porque ya lo sacamos y ya no lo vamos a volver a sacar. Pero a veces, por ejemplo, si ustedes ven algunos videojuegos, por ejemplo, Zelda, el de 64, el Ocarina of Time, tiene varias versiones y en ellas van corrigiendo, van cambiando cosas que uno no se va dando cuenta porque uno tiene la versión después. Entonces está 1.1, 1.0. Yo no sé qué y van arreglando cositas. O inclusive llegó a pasar, porque, y esto es pues más como un dato curioso, que les tocaba decir, no, venga, recojamos todos los CDs y volvamos a entregar nuevos a los que compraron. Y eso obviamente los costos tenía que incurrirlos la compañía. Entonces, ya actualmente pues simplemente se tira un parche y listo. Pero anteriormente era un proceso mucho más complejo que también alargaba los procesos de desarrollo y pues las personas que trabajaban en el desarrollo de videojuegos de verdad tenían que hacer un esfuerzo muy grande para poder encontrar todos los posibles errores que hubieran dentro del aplicativo. Sí, no, no, y otra cosita es como que quizás nosotros no nos damos tanto cuenta, pues digamos que porque estamos un poco más aislados, pero seguramente antes o los juegos de los inicios de los 2000 o incluso un poco antes eran principalmente desarrollados en Japón, entonces quizás a nosotros nunca nos llegaron las versiones con box, entonces quizás allá sí era más evidente, pero para nosotros fue un poco más transparente, incluso allá salían con Early, pues salían con 2, 3, 4 meses de antelación y no llegan aquí como a Occidente. Por ejemplo, pasaba mucho con los Pokémones y todo eso. Bueno, ¿con qué proveedor hicieron el examen? Bueno, hay bastantes proveedores, pues yo creo que todos son buenos. En este caso lo hicimos con uno que se llama Iski, que es básicamente, pues, es uno de tantos, pues yo creo que no hay tanta diferencia porque son muy parecidos en general. Pero no todos, sé que esa certificación, pues como por mano propia, no todos los proveedores la tienen. O sea, certificación es como de hace un año y medio, es que no tiene mucho tiempo, entonces como que no todos los proveedores la soportan. Entonces, ahí te dejo igual el link, ahorita te lo busco y lo dejo. Pero sí creo que la página es Isquiset, ¿cierto, Sebas? Sí, 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 porque sí, sí. esta certificación no la tienen todos aún. Porque yo saqué Ujú. la de Foundation con otra proveedora y cuando como quería tener como todo junto, no lo intenté y que todavía no la tenían y me pareció muy raro. Eh, ¿Cómo buscar el material de estudio para la certificación? Bueno, la página oficial del ISTQB tiene la sección de Game Testing y ahí están todos los PDFs. Ahí están todos los PDFs con toda la información. Yo te la busco, que aquí la tengo. Ahí Sí, ahí están todos está los pues PDFs con toda todo. la información, con el sílabus que vendría siendo el libro de donde uno, eh, sí, de Saca donde uno todo. saca todos los Sí. contenidos. Y también está el examen de prueba, la estructura y bueno, y como las actualizaciones que, mira, ahí lo voy a dejar. Que les van haciendo. Sí, Sí, importante, qué pena Alejo, que tengan ajá. en cuenta que, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que nos fuimos pues yo me acuerdo que yo fui y compré un curso y cuando lo empecé a hacer, eh, pues no, nada que ver. Entonces fue como muy frustrante porque era como, ay, yo me quiero preparar mejor, yo quiero buscar muchas. Entonces, no sé en este momento, pero hasta febrero, creo que fue que la presentamos, no había mayor fuente de información más que el ISTQB, pues la información que les pasó a Alejo. Entonces, yo les puedo decir tranquilamente que si uno es juicioso y estudia bien desde esas fuentes, se puede pasar al examen, pero hay que meterle pues muchas ganas.
Bueno, ya vale la última pregunta para cerrar, que ya nos pasamos mucho. Y es, adicional a la certificación ISTQB, ¿qué otros requerimientos se necesitan para solicitar el puesto de QA Game Tester? Y bueno, a mí que a veces me gusta como seguir la industria y pues quizás algún día, quién sabe, si pueda terminar en una empresa dedicándome el 100% de eso, he visto que las ofertas, sobre todo como para los de entry level, que serían el primer puesto como QA Engineer en una empresa de videojuegos, normalmente piden un tiempo mínimo de experiencia trabajando como en QA de tester tradicional, de software tradicional, perdón, me enredé ahí. Entonces, normalmente como que esperan, no es como que, bueno, tengo la certificación, ya puedo ir a pedir trabajo. No, ellos generalmente esperan que vos tengas ya un poco de experiencia ya siendo tester de software, como así sea como de un software tradicional, no importa. E incluso he visto como que, como hay muchas funcionalidades y pues en realidad lo que cambia es la herramienta con la que hacemos las pruebas, piden experiencia probada en algún framework, en alguna herramienta, como para comprobar que vos sí tenés como el mindset de tester y de que sí vas a poder como desenvolverte en el cargo. Ujú. Listo, no, muchas gracias a todos por venir y Listo. bueno, andaba Chicos, por prestarnos antes, este espacio y la certificación. sí, total, chicos, antes de que se vayan, quiero pedirles su opinión con este form. Pueden escanear el código QR para que nos digan, pues, qué opinaron, qué les pareció la charla y, pues, que si hay bien cosas que mejorar, o si quieren como tener más información, aquí bienvenidos. Y adicionalmente, que nos sigan pues en redes. Estamos pues en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube. En YouTube tengo entendido que hay otras charlas también muy interesantes que también hay del Connect IT para que por favor las vean. Y agradecerles pues, como dijo Alejo, a ustedes y a Endava por estar en este espacio, pues a ustedes por venir y a Endava por darnos el espacio para poder presentarles a ustedes esta información.